Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Después del mantenimiento, Konami agregó dos packs de selecciones que vienen con directores con doble potenciador, dominio de estilo de juego a 89%, acompañado de varios jugadores destacados, y también un nuevo director técnico, Patrick Kluivert, con la selección de Indonesia 2025, el cual viene en doble potenciador, 89 dominio de estilo y también trae puntos de experiencia. En el caso de que tú juegues a posesión, aquí tienes un director técnico que te puede servir. Ahora, juega contra ataque rápido, 80%, es muy poquito, pero te sirve en caso de emergencia. Y este le impulsa al 200% o le aumenta el 200% de experiencia a jugadores menores de 23 años. Y tiene dos potenciadores, uno en el pase y uno en la dedicación defensiva. Esto va más para el medio campo o para la defensa, ¿no? Ahí es donde va enfocado ese potenciador. Si tú necesitas un director técnico a posesión, yo mejor te recomiendo que te fiches a Johan Cruyff, el cual también juega a 89 en posesión. Este sí, 81 por bandas, ya como estilo secundario. Pero mira, por ejemplo, aumenta 400% a los delanteros, o sea, extremos, segundo delantero y delanteros centros que no están entrenados. Y tiene un mejor potenciador de posesión y de salto. Que esto pues va un poquito más en general, y le sirve la posesión, le sirve a la defensa, le sirve al mediocampo, le sirve a los delanteros, el salto también para defender, para finalizar. Por lo tanto, si tú necesitas un director técnico de 500 monedas con doble potenciador a posesión, yo te recomendaría este. No te recomendaría a Kluivert. Ahora, si te quieres fichar a Kluivert porque te gusta el jugador o porque no sé, no, cualquier motivo, mi hermano, fíchatelo. Pero en mi opinión está mejor el otro, ¿va? Ahora vamos a pasar a los packs. Los vamos a analizar, los directores técnicos, los jugadores los vamos a entrenar también, los dos. Y al final vas a decidir tú si es que te vale la pena o no. Valen 1500 monedas, valen 1500, solamente toma en cuenta esto. Vienen varios jugadores también que son interesantes, ahorita los revisamos. Rui García sería el director técnico a contraataque rápido, 89 y por bandas 80. Este director técnico, si tú juegas a contraataque rápido, pues para empezar ya vamos ganando, ¿ok? Si juegas, si juegas por bandas, a posesión o cualquier otro estilo que no sea contraataque rápido, no te sirve. No me preguntes, porque hay gente que me pregunta, ¿qué es mejor? ¿Este director técnico o tal? Y resulta que juegan a diferentes estilos. Mi hermano, si tú juegas a esto, este puede ser una buena opción, pero ahorita lo analizamos, ¿ok? Le aumenta a los jugadores de 5 estrellas el 200% en la experiencia, potenciador, control y actitud ofensiva. Creo que esto va más para mediocampo hacia el ataque, hacia arriba, no tanto a la defensa, porque en la defensa no necesitas actitud ofensiva, sino defensiva. No está mal el potenciador, ya que no, más del 50% de tu equipo, pues sí le beneficia. Y los jugadores que están destacados, pues aquí los vamos a revisar. Y también tenemos el otro pack de Italia, el cual pues trae varios jugadores destacados, en este caso Spalletti, y Spalletti juega contraataque largo y 82 en posesión. Es un estilo alterno, sí. ¿Es mucho 82? Pues no es tanto, pero tampoco es tan poquito, ¿ok? Ya con 80 creo que se puede dominar bien. Ahora, contraataque largo. ¿Juegas a contraataque largo, mi hermano? Considera esta opción, pero tranquilo, con calma, ¿ok? Vamos analizando. Le aumenta 200% a los jugadores de 5 estrellas y el potenciador es en actitud defensiva y en resistencia. Aquí es donde ya... ¿me entiendes? La actitud defensiva está bien. Te sirve, digamos que para el mediocampo, incluso un poquito para media punta. Aquellos que tienen un poquito de defensa les sirve, pero es del mediocampo hacia atrás, lo contrario al otro. Y en la resistencia sí le sirve a todo el equipo. O sea que aquí es donde sí no me termina de convencer, hermano. Como que esa actitud defensiva, si lo hubieras cambiado por velocidad, por aceleración, por pase, por control, a lo mejor hubiese estado muy bien. Ahora, si tú no estás dispuesto a gastarte 1500 monedas, tienes dos opciones. Te esperas a que llegue un entrenador de 500 monedas que juegue a contraataque rápido o que juegue a contraataque largo. Te esperas con 89, doble potenciador y 500 moneditas. Si te urge ya uno, pues tienes una opción acá, el cual es Gasperini, que domina los dos estilos que utiliza el pack. Nada más que trae 88, que la verdad es que no está nada mal, solamente un potenciador, por supuesto, contacto físico, que creo que le beneficia a toda la plantilla, tanto en defensa como en ataque. Así que chicos, vamos a entrenar a los jugadores y vamos a dar mi opinión al final. Vamos a comenzar con los de Bélgica, de abajo hacia arriba sin orden de importancia. Vamos a estar utilizando por supuesto a Rudi García, el cual
pues se supone que tú te lo compraste, lo vas a utilizar con ese director técnico, ¿verdad? Tenemos a Onana, 99, viene como protector, regularidad normal, bloqueador, marcaje, interceptador, alguna de pase por ahí y listo con eso, ¿no? No necesitamos mucho. Este sería mi recomendación de entrenamiento, no lo veo tanto como para medio centro defensivo, sin embargo, pues va a poder jugar ahí sin problema. Incluso también lo puedes usar de medio centro. Le falta un poco de defensa para que sea un medio escudo top, pero no está mal. Excelente contacto físico, es rápido para ser un medio escudo. En aceleración sí me faltó ahí un poquito, chicos, llega a 78. En el pase estamos bien y normalmente no tienen tanto control, ni regate, ni conservación. O sea que está aceptable. No es una locura, pero creo que sí es utilizable. Tenemos a Devas, el cual viene como atacante extra, regularidad normal. Le puedes habilitar la posición de medio centro defensivo y también pues la de central, ¿no? Mide 1.91, por ese lado está bien con la estatura y ya veremos cómo lo podemos entrenar. No hay mucho que hacerle, la verdad. Yo lo veo más como un central, ¿no? De GP, de esos que traen 90 todo, pero no terminan de dar el salto como para que sea un poco utilizable. No, yo no lo utilizaría en dado caso de que me comprara este pack. Tenemos a TAT, 98 de media, de creación, 1.91, muy buena estatura. Este tiene un poquito mejor defensa, pero tampoco es una locura. Igual, en velocidad es un poco más rápido. También, mira, si le bajamos un poco la velocidad para subirle lo que es el salto, aunque de salto pues ya mide 1.91, tampoco es de que le falte mucho. En velocidad, mira, le podemos dar y ya te queda más o menos ahí. ¿Está utilizable? Sí. ¿Es muy top? No creo que sea tan top, ¿va? Creo que hay otros mejores. Maxime de Cooper, 96 de media, lateral ofensivo que puede jugar de extremo, de interior. Yo lo veo así muy normalito, no lo veo muy utilizable, creo que no valdría tanto la pena. Pero si lo vas a utilizar, te recomiendo ese entrenamiento para lateral o para interior, aunque para interior le falta más control regate, para extremo ni se diga, tendrías que quitarle toda la defensa y hacerlo más ofensivo. Por ejemplo, algo así, aunque es mucho punto en regate y la verdad es que no vas a notar mucha diferencia. Yo le podría poner hasta incluso 90 de pase o un poquito, 88, mira, más o menos así, y le subiría un poco al efecto por si se te ocurre tirar algunos centros. Aquí hay que ponerle pase profundidad, pase primer toque, centro con rosca y un 2 toques o algo así y listo. Habilidades de regate y de pase. Keteleare, 98 de media, creador que puede jugar hasta delantero centro, regularidad firme muy bien. Y no está nada mal, ¿eh? Hay que ponerle de finalización, remate primer toque, disparo lejano con rosca, tiro de larga distancia, espíritu de lucha, mínimo. Para media punta, con poca finalización, con un buen pase, control regate bien, no es tan rápido, mide 1.92, bastante alto. Entonces, por más que le quieras dar velocidad y todo eso, a lo mejor no lo vas a notar debido a su estatura y una resistencia justa, ¿no? Justa. A ver, utilizable sí, pero hay mejores. Player of the Week incluso hay mejores. Vamos en el caso de Doku, que a lo mejor este está interesante, ¿eh? Lo malo es que casi no tiene resistencia. Este es para utilizarlo sí o sí, de extremo o de interior. Y pues hay que enfocarnos en eso, hermano. En velocidad, en equilibrio, en resistencia, en regate. Aquí está. Le tuvimos que bajar la finalización, que tiene 70. Y también en lo del pase, no vas a tirar pases. O sea, este jugador es para regatear por la bandita, meterte, dar algún pasecito ahí tranquilo y ya está. Habilidades de finalización, mínimo un remate el primer toque, aunque tenga muy poca finalización. Y de pase sí, pase cruzado, pase en profundidad, pase primer toque o algo así. Las habilidades de regate creo que andamos completos, incluso tiene hasta la croquetita especial. Está ahí más o menos, pero no termina, hermano, no termina de dar el salto. Vamos con Openda. Este no sé si se hace en la manga, sí, esa hace en la manga. Una media de 100, ojo, y tampoco hay mucho que hacerle, simplemente hay que darle finalización, la actitud ofensiva, un poquito más de control y regate. Sigue siendo rápido, es verdad que le falta potencia de tiro, lamentablemente. Le quiere sacar alguna, no sé, bajarle un puntito. A ver, yo prefiero que tenga 90 de finalización, aunque si tú le quieres dar ahí, pues ya depende de ti. Me sobra un punto, tú se lo puedes repartir donde tú quieras, igual sigue manteniendo la media, pero sería un revulsivo. Ahora, ¿es el mejor revulsivo del juego? Pues no. Tampoco, hermano, ¿para qué? ¿Para qué te voy a mentir? Trozar, el cual es casi ambidiestro, regularidad firme, creador, que puede jugar en un montón de posiciones y tiene una media de 98. Creo que este también es uno de lo mejorcito que hay en esta cajita, la cual, mira, esta versión la puedes utilizar de extremo, lo puedes utilizar de interior, lo puedes usar de media punta, pero no tiene tan buen pase, me hubiese querido subirlo a valores de 85.
Pero por ejemplo aquí sí le podrías agregar un poco más de pase, pero no hay mucha diferencia, la verdad, de 82 a 80 no hay mucha diferencia. ¿Es de lo más decente de la caja? Sí. ¿Es el mejor y es el mejor del juego? Pues tampoco. En el caso de Courtois, aquí yo creo que aquí sí hay diferencia, mi hermano. Tiene una media de 100, el cual le vamos a quitar todo lo que es por alto y le podemos subir así, mira. ¿Qué te parece? Todos los valores arriba de 90 con un muy buena cobertura, buenos reflejos, buen desviar. Incluso no sé si le quieras quitar un poquito. No, es que yo ya no le quitaría nada, la verdad. Yo lo dejaría así. Te iba a decir, le puedes dar un poco más de actitud ofensiva. Te bajaría a 99, pero ya tiene 91 en actitud, que eso le ayuda ahora bastante. Aunque, como te lo entrené ahorita, va mejor. Courtois, sin duda, sí puede ser de los mejores porteros del juego. Incluso hasta el de GP te funciona. Ahora, hay que ponerle espíritu de lucha y también patadón por bajo. Mínimo patadón por bajo, hermano. Ese sí, urge. Kevin De Bruyne, el cual pueden ser de las últimas cartas, hermano, porque ya no va a estar en el City. Y sin duda también está interesante. Regularidad firme, viene como creador, casi ambidiestro. Lamentablemente, pues tampoco es el mejor Kevin que ha salido en el eFootball. Aquí te dejo una ya más o menos equilibrado en todos los aspectos, con potencia, no es tan rápido, tiene poca resistencia, hay que ponerle mantener posición o algo así para que no se te vaya a cansar, o incluso le puedes dar, no sé, hacen la manga. Tiene muy buen regate. El regate son demasiados puntos. No sé si por ahí le quieras quitar y ahí aprovechas y le das un poco más de resistencia. El pase se lo dejé en 88 para un media punta, está bastante bien. Incluso se lo podías dejar en 85 y le das un poquito más de resistencia y ahí ya estamos hablando que está un poco mejor, ¿verdad? Se ve un poco más interesante, un poco más decente. También yo creo que junto con Courtois es de lo más decente que hay en este pack. 98 con Romelu Lukaku, el cual, a ver, ahora viene con regularidad firme. De hecho, hace poco que ya le subieron lo que es la regularidad. En cuanto a esto de finalización, le hace falta un tiro a larga distancia, incluso creo que yo había visto versiones con pase en profundidad, pero bueno, yo se lo pondría mínimo. Yo lo entrenaría así, me enfocaría en la finalización que llega a 90. Aquí me sobran 2 puntos, se lo di en control, que se lo puedes quitar. Incluso, mira, no sé si el cabezazo, es que también Lukaku no creas que va tan bien por arriba. Lo que sí lo diferencia mucho de otros es tal vez su contacto físico. Para mantener el 90 en actitud ofensiva, muy buena velocidad, potencia. Le di velocidad y potencia también para aumentarle un poco la resistencia, porque tampoco es de que sea muy resistente, que darle el delantero liberado, mantener posición o algo así. Yo creo que es un pack, mi hermano, que por los jugadores no valdría la pena. Tal vez Courtois, pero Courtois, si tienes suerte, algún Player of the Week, o a lo mejor ya tienes uno de casualidad, es el único que tal vez haría la diferencia. El resto no me convence, chicos. Creo que puede ser sustituible por cualquier otro jugador. Ahora, ¿vale la pena gastarte 1500 monedas solamente por Courtois y el director técnico? Yo me esperaría mejor a un pack de 500 monedas. Ya que hicimos pedazos a los de Bélgica, pues vamos a hacer pedazos a los de Italia, ¿no? A ver qué tal. Lorenzo Luca, ojo con 2 metros 1 centímetro. Madre mía para los centros, hermano. Obvio, vamos a estar utilizando Spalletti 97 de media. Ojo con esa finalización, actitud. Si lo vas a usar para centros, pues hay que subirle un montón lo que es el salto, ¿verdad? Si nos vamos a dedicar a hacer unas completas ratas centreras, mi hermano, pues este sería un entrenamiento que tenga lo básico, ¿no? O sea, no lo básico, 89 creo que está bastante bien. Actitud ofensiva, salto, contacto físico para tupirle a centros, una resistencia justita que le vas a dar mantener posición para que no se mueva de ahí, o el delantero liberado. No va a ser tan rápido, pero tampoco va a ser una tortuga. Lástima que sea irregularidad inconsistente, Y de finalizaciones y todo, pues mira, no sé, ya tiene lo necesario para tirarle los centritos, tal vez darle un tiro a larga distancia o un disparo lejano con rosca para complementar, pero ya está. Pero esto suponiendo que vas a aprovechar los 2 metros 1 centímetro y lo vas a tupir a centros. Ahora, es verdad que la finalización se la puedes subir a 90, pero sí tendrías que quitarle, salto, por ejemplo, bueno, no sé, así, ¿no? Si le quieres subir a 90, pero sí, ya no quedaría con 90 de salto. Igual se lo puedes dar, lo puedes entrenar como tú quieras. Udogie, lateral ofensivo, que también puede jugar de interior, 99 de media, regularidad normalito.
Le hace falta por ahí un bloqueador, un pase de primer toque tal vez. Si lo vas a utilizar para atacar, un 2 toques mínimo y pase en profundidad, ¿no? Y ya, es todo. Entrenamiento para un lateral ofensivo o para un interior con muy buena defensa, creo que esa es buena opción, hermano. Ahí lo tienes. Rápido, con defensa, buen control regate, conservación aceptable, el pase bombeado aceptable, tampoco es una locura, o sea, no va a ser un Alexander Arnold, muy buena resistencia, el salto, ok, y el efecto pues justito por si algún pase por ahí te funciona, pues adelante, tendrías que probar. Aunque mejor lo puedes utilizar también de lateral ofensivo, quitarle toda esta parte de acá, en dado caso que te quieras animar a utilizarlo un poco más defensivo, que también puede quedar bien, ¿no? Le falta ahí a lo mejor contacto físico, pues sí, le quitas algunas cositas y se los da. El caso de Calafiori creo que puede ser un jugador interesante, ¿eh? Una media de 100 con muy buena defensa. A ver, mide 1.88, está bien por ese lado, tiene buen contacto. Cabeceo tiene 75, pero a ver, esto es más que para meter goles y así, ya que tiene muy buen salto y contacto físico, que eso pues le va a ayudar a defender por arriba. Yo lo dejaría así, también con la misma media, con muy buena defensa, un poquito más de velocidad, muy buena resistencia, por supuesto, y la aceleración pues en 75 para mantener el equilibrio en 70. Ahora, si crees tú que le falta a lo mejor más contacto físico, que no creo, hermano, en serio, la verdad, no. Déjate de cosas, mi hermano, entrénalo así y creo que así debe funcionar bien. A ver, ¿lo puedes utilizar de lateral? Sí, pero le tienes que dar más aceleración y velocidad y para eso le tendrías que quitar mucha defensa. Por ejemplo, algo así, pero no. Creo que va más para central, chicos. Ahí es donde lo vamos a tener que utilizar. Raspadori, ambidiestro, regularidad normal. Este viene como enganche. Si lo utilizas de extremo o lo utilizas de media punta, se le va a desactivar el estilo. Media 98 y le faltan un montón de habilidades. Es revulsivo, esas en la manga. Habilidades de pase, habilidades de finalización y por ahí alguna de regate o algo. Aquí tengo un dilema. ¿Lo vas a meter al segundo tiempo como revulsivo y quieres que te meta goles o que te dé oportunidades de pase para que tu compañero meta goles? 90 de finalización, 90 de actitud ofensiva, 89 velocidad. Me hubiera gustado ver dónde poder agarrar un puntito. Es que si le bajas la aceleración, mira, para dárselo a lo que es la velocidad, potencia y más resistencia, incluso lo puedes usar desde el primer tiempo, le baja la actitud ofensiva. Y normalmente tú lo que quieres de un revulsivo es que tenga muy buena actitud ofensiva. Por eso te digo que tengo un pequeño dilema aquí. ¿Es el mejor as en la manga del juego? No creo. Incluso tienes a Owen que lo puedes fichar gratis en los épicos. Sandro Tonali, 100 de media, omnipresente. Ojo, con este Sandro Tonali. Incluso en la semana pasada había un Sandro Tonali en los Player of the Week que estaba muy bien. El cual lo puedes utilizar de medio centro o medio centro defensivo también. Defensivamente está bien. Mira, me falta ese puntito para el salto. Mide 1.81. No sé. Mira, si se lo quita, es que también ahí le puedes quitar el regatito y ya le das ese punto en el salto y ya lo tienes en 70. No sé si vaya a afectar o no tener 70 o 69 de salto. Lo que sí es que el contacto físico está muy justo para ser un medio centro defensivo. Por lo tanto, tal vez puedas considerarlo utilizarlo de medio centro acompañado de un protector o un medio escudo, que es lo mismo. Y si lo vas a utilizar de medio centro, pues te dejo con una defensa decente, con muy buena agresividad y compromiso, un excelente pase, muy buen control, regate y conservación, y se diga, hermano. Seguimos manteniendo el contacto al salto. No va a ser tan rápido porque normalmente los omnipresentes así son, con valores de 80 en promedio en velocidad en aceleración, pero sí con muy buena resistencia. Creo que está bien, Di Lorenzo, 98 de media, regularidad firme, un lateral ofensivo que puede jugar de central también, aunque no sé si sea la mejor posición. Yo lo utilizaría o de lateral o de interior. Uno que te pueda rendir de interior o de lateral, aquí tienes esta versión, ¿ok? A ver, ¿por qué no lo usaría de central? Porque le falta mucho salto y le falta mucho contacto físico. Mide 1.83. Entonces yo no te lo recomendaría en esa posición. Para eso mejor utiliza a Buongiorno, 98 de media, destructor, 1.90. Por ese lado estamos excelente. Tiene muy buena defensa, hermano. El salto mide 1.90, entonces lo podemos ahí compensar un poquito. El contacto físico está muy bien. Y lo único que haría es bajarle un poquito la defensa para darle más velocidad y resistencia. De este lado, como te menciono, yo lo dejaría así tal cual. Me sobra un punto, el cual se lo puedes dar a pase, se lo puedes dar, no sé, a salto tal vez y ya.
pero es un puntito nada más. En habilidades estamos bien, solamente le faltaría superioridad aérea parece ser, espíritu de lucha, creo que de entrada mínimo eso. Moiskin, el cual creo que le hace falta más finalización, hermano. Creo que últimamente ha estado haciendo muchos goles en la liga italiana y Konami todavía como que no se da cuenta, ¿no? Regularidad normal, cazagoles, 96 de media, puede jugar de segundo delantero, interior, extremo. Habilidades le faltan de regate, le falta, ¿qué más? De pase, nada más y ya está. Unas poquitas de regate, un 2 toques y tal vez un pase de primer toque en profundidad. Lamentablemente pues no le puede subir tanta finalización, simplemente toca dejarlo súper rápido para utilizarlo un poquito y por la banda, correr o no sé, como segundo delantero. Está difícil, hermano, más o menos así, con una finalización muy justa, rápido, con contacto físico, salto, potencia decente, resistencia, como te digo, hay que darle delantero liberado. Pues no, hay muchísimos cazagoles, incluso por ejemplo Juliancito Álvarez, que está ahorita en los Player of the Week, está mucho mejor. En el caso de Donnarumma, regularidad normal, es un portero ofensivo con muy buena estatura, un 100 de media. A ver, le hubieras puesto los mismos números que le pusiste a Courtois, ¿por qué no? Tuve que quitarle la parte del salto y todo eso para poderle dar en otras partes como la cobertura, reflejos, desviar bien, el atajar está aceptable. Está mucho mejor Courtois, por supuesto. No es el mejor Donnarumma del juego, creo que hay otras versiones mejores que él. Pero bueno, viene en este pack, así que ¿qué podemos hacer? En el caso de Pellegrini, este jugador de huecos que a lo mejor puede estar interesante, aunque lo estoy viendo flojito, 98 de media, casi ambidiestro, regularidad firme, habilidades, le falta un 2 toques mínimo, de finalización, remate primer toque, disparo lejano con rosca, las de pase estamos bien. Creo que así, hermano, para media punta, no hay otra posición, lo traté de dejar lo más equilibrado que pude. De regate, pues estamos bien, al menos que quiera sacrificarle regate para darle, mira, un salto, contacto físico, un poquito de equilibrio. Esa es una forma ya más equilibrada, por decirlo así, pero me gustó un poco más la otra versión. Ahora, es verdad que está completo, todo en verde y todo lo que tú quieras, pero no sobresale, o sea, no es una locura. Finalmente, Di Marco, chicos, 99 de medio, especialista en centros para utilizarlo de interior o de lateral muy ofensivo y que te tire algunos centros buenos, Ojo con ese pase bombeado y ese efecto. Y así como viste, de lateral o de interior, ahora un lateral bastante ofensivo que no te va a ayudar a defender nada, ya sea que con línea de 5 tal vez. En cuanto a habilidades, un 2 toques de regatito nada más para ayudarle ahí. De lo que son de centro, creo que estamos bien, hermano, no necesita nada más. No está mal, creo que es de lo decente de esta caja. A ver, Di Marco, Pellegrini no me convenció, el Buongiorno es algo medio decente, Tonali también creo que está bien, Calafiori y ya está. Lorenzo Lucas si lo quieres para centro. Pero a ver, 3, 4 jugadores, comprarte el pack de 1500 monedas por 3 jugadores o 4 y el director técnico, ya tú decides, va. Yo no me lo compraría, me esperaría de nuevo a uno de 500 moneditas. Al final, estas son las opciones, mi hermano. O compras un pack de Bélgica o de Italia si quieres esos estilos y el director técnico. O simplemente te vas a Kluivert por lo que es posesión. Aunque te digo que para mí es mejor opción Johan Cruyff. Yo creo que si no te urge, si no necesitas a los jugadores, espérate. No hay necesidad de estar gastando tantas monedas, mi hermano. Creo que no valdrían la pena como pack completo. Como directores técnicos y por los estilos y los potenciadores creo que están bien. Pero ya te van a mermar ahí como la mayoría de los jugadores. Solamente funcionan 3 jugadores, pero ya está. De los dos estilos, a mí me gusta más contraataque largo. De los packs y director técnico, para mí la mejor opción es la de Italia, pero porque juega el estilo que yo utilizo, que es contraataque largo. Si jugara contraataque rápido, pues tal vez este. Pero la verdad es que en lugar de eso, pues yo prefiero comprarme a Gasperini y me ahorro 1000 monedas. Y me quedo sin Courtois, no pasa nada, porque ya hay un montón de porteros. Pero déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto. Si decidiste comprártelo, si te gusta probar directores técnicos y todo el rollo, aunque no te sirvan los jugadores. Pues nada, todo eso en los comentarios, va. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. Hasta luego, bye.